Buenos días a todas y a todos. Qué emoción poder decir unas palabras a tantísimas mujeres, algunos hombres, comprometidos con la coeducación. Tantísimas que ahora nos vemos, nos tocamos. Me dicen que el streaming va bien, o sea que también hay muchísimas personas comprometidas con la coeducación que hoy sábado estarán viendo en directo todo lo que ocurre aquí en este auditorio de la Universidad Carlos III. Y yo vengo a presentar a una persona que seguramente es menos conocida en el ámbito de la divulgación de la coeducación, pero creo que puede representar de alguna manera, y por eso me resultaba muy interesante su participación, a todas esas mujeres, mayoritariamente, también hombres, que de manera callada, de manera anónima, de manera desconocida, sin que tengan la posibilidad de publicar obras ni escribir artículos, porque el día a día en su escuela, en su instituto, no se lo permite. Me gustaría que diéramos un aplauso a Paqui, pero también que fuera un autoaplauso para todas nosotras y todos nosotros. Me han visto que estaba repartiendo ahí un poquito las bolsas, ayudando y colaborando. Desde que empezó esta aventura, cada cosa que hemos propuesto hemos dicho adelante, sí. Y cuando he terminado, corre, corre, que ya empieza, he empezado a subir escalones y ha habido una azafata que me ha dicho: esta puerta está llena, sube una más. Esta puerta está llena, sube una más. Esta puerta... Y hasta que he llegado hasta arriba del todo. Y a medida que subía, el corazón se me iba poniendo en la garganta. No eran por las escaleras, porque yo hago deporte. Pero el corazón se me ponía en la garganta porque digo, es increíble lo que hemos conseguido. Hemos llenado un foro de esta capacidad. Y ahora sí, no voy a contar más cosas, voy a hablar de Paqui. Paqui es del Instituto José Cerpa, en vecindario. Ha ejercido allí toda su carrera profesional. Se ha traído con ella a 6 personas de su claustro, que es una barbaridad, desde Canarias, lo pongo en valor, con la dependencia que hay de los aviones, de los horarios, sin faltar a una sola clase. De eso se puede hablar en otro momento, de los permisos. Y va a hablarnos de un tema que no es precisamente jovial, es bastante árido. Ella no es una especialista en leyes, es una profesora de formación profesional del ámbito de comercio y administración. Creo que también es importante que otros tramos educativos, como la formación profesional, participen de la coeducación y que se hagan visibles. Y, bueno, sin más dilación, les voy a dejar con ella y con María, que también ha colaborado, porque ellos lo hacen todo de manera cooperativa. No sé cómo lo hacen ni de dónde sacan las horas. Y espero que sea del agrado de todos ustedes. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como ha dicho Chus, mi cometido durante esta media hora sería acercarles al marco legal de la coeducación en el Estado español. Es una tarea enorme, ¿no? Porque, como sabemos perfectamente, las competencias en materia educativa están transferidas a las comunidades autónomas. Por ello, para situarles mejor lo que van a escuchar, hubiera sido más conveniente que esta ponencia se titulara Marco legal de la coeducación en España, analizada desde Canarias. Yo, antes de empezar, también tengo que agradecer a Chus López Cañete la invitación a participar en este congreso, ¿no? El hecho de estar hoy aquí, compartiendo con ustedes mis conocimientos y, sobre todo, mis inquietudes e incertidumbres sobre el mismo, se ha transformado desde que me lo pidió y su preparación hasta este mismo momento en una experiencia vital muy importante. Comenzamos. Dado que aquí en este congreso se ha reunido profesorado procedente de todo el territorio español, iniciaré mi intervención tomando como punto de partida la legislación aplicable a todo el Estado y continuaré con una relación de recursos en la práctica docente para implementar la ley. Sabemos que si una ley, hasta la mejor ley, no se acompaña de medios adecuados y suficientes para su aplicación, no saldrá del papel.
Este es el momento en el que me centraré en Canarias, en los recursos habilitados por la Consejería de Educación de mi comunidad, que serán fácilmente extrapolables de manera aproximada al resto de las comunidades, y tras su enumeración, una valoración sobre su idoneidad. Lo anterior habla de logros, pero abordaremos también las insuficiencias y dificultades encontradas. Desde aquí plantearemos la última parte de la intervención, cuestiones abiertas al debate para reflexionar cuán cerca o lejos estamos de nuestra meta, convertir la coeducación en realidad. Tenemos dos grandes leyes que constituyen los pilares de la igualdad. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que incluye medidas de sensibilización y prevención centradas en el ámbito educativo, partiendo de unos objetivos que ha de cumplir el sistema para la transmisión de valores de respeto de la dignidad de las mujeres y de fomento de la igualdad entre sexos al alumnado en cada etapa educativa. Además, esta ley insta a las administraciones educativas a incluir este tipo de contenidos en los planes iniciales y permanentes de formación del profesorado. Además, tenemos la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. En ella se hace una mención expresa a la coeducación. En el capítulo 2 se establecen como fines del sistema educativo la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad. Y en el marco del principio de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. Además, se insta a las administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, evitando que por comportamientos sexistas o estereotipos sexistas se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres mediante actuaciones vinculadas al modelo de coeducación escuela educativa. La incorporación del principio de igualdad de oportunidades en todo el currículum y en todas las etapas educativas, la revisión de comportamientos, contenidos y estereotipos sexistas, especialmente en los materiales educativos, la integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas de formación inicial y permanente del profesorado, la promoción del equilibrio entre sexos en los órganos de control y gobierno de los centros educativos, la cooperación entre administraciones educativas para fomentar el conocimiento y la difusión entre las personas de la comunidad educativa de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia. ¿Y esto se ve reflejado en la legislación específicamente educativa? Pues sí. Sabemos que en 1990 se aprobó la LOCSE y con ella la primera ley educativa que reconoce la discriminación por sexo y la necesidad de trabajar la igualdad de oportunidades. Pero viniendo hasta el presente, hoy tenemos la LOMSE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Y en cuanto a los reales decretos que regulan los currículums, pues tenemos el que se establece, en el que se establece el currículum de primaria, el de secundaria, el de bachillerato y en el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Sabemos, no obstante, con respecto a la LOMSE, que uno de sus pocos méritos es el uso del constante hombres y mujeres, alumnos y alumnas. En casi todo lo demás es una ley que se nos queda corta. En palabras de la propia Marina Subirás, a la que hemos escuchado, que publicó en el 2014 un artículo titulado «La LOMSE hacia una educación antidemocrática», decía aquello: del destino y la educación de las mujeres nada se dice en particular. Toda la ideología subyacente está impregnada por la subordinación de las personas a las necesidades del capital y a la vieja jerarquía androcéntrica en la que la producción material es el eje de la vida. Estas leyes generales se aplican y se apoyan, como hemos dicho, de distintas formas en las comunidades autónomas. Por ejemplo, en la nuestra, en Canarias, a la que mi centro pertenece, tenemos la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que dedica el capítulo 1 a medidas para promover la igualdad de género en la educación y en la relación con la enseñanza no universitaria. Establece que el principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo canario y el conjunto de políticas que desarrolla la Administración educativa a través de planes y proyectos de dinamización para el profesorado y para el alumnado. Seguro que cada comunidad tiene su ley de igualdad. Lo más probable es que ustedes tengan ahora sus nombres en la cabeza o que tras una búsqueda rápida en Internet sea fácil encontrarla. Si seguimos con el ejemplo, la comunidad autónoma lo cumple, la nuestra, y en general tenemos la certeza de que el resto de comunidades también cumplen con sus cometidos en materia de legislación en este tema. ¿Cómo? En primer lugar, en el caso nuestro, pues con la puesta en marcha de un plan para la igualdad y prevención de la violencia de género. El programa canario para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres empezó en el 2002, ¿no? De 2002 a 2006. Después aparecieron el primero, segundo, tercer plan de igualdad
Y ahora tenemos uno que se llama Estrategias para la Igualdad, que va hasta 2020. En cuanto al ámbito educativo, aquí se inserta el último Plan para la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género del Sistema Educativo Canario. En el ámbito educativo, la coeducación ha llegado a ocupar, teóricamente, un lugar importante. Un ejemplo es que dos de los objetivos de la Viceconsejería de Educación y Universidades, en la resolución que dicta las instrucciones de principio de curso, se aluden a la coeducación. Por un lado, se habla en el objetivo 4 de implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuestas a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. Y, por último, en el objetivo 10 se dice fomentar y potenciar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la formación profesional. En ese punto estamos. Estos planes antes mencionados recogen el impulso de las medidas dirigidas a todos los centros educativos. Ese compromiso se ha venido materializando de manera progresiva, por un lado, en acciones desplegadas en las vertientes normativa y presupuestaria, formativa y curricular, y por otro, en el impulso de iniciativas que colaboran con otras administraciones públicas, colectivos y organizaciones no gubernamentales. Se crea entonces la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. Es un recurso educativo que surge en el curso 12-13. En aquel momento, cuando empezó a funcionar, había 167 centros, hasta el curso actual en el que somos 315 centros en la red de igualdad. Se pretende en ella fomentar y potenciar las experiencias que integren la coeducación, la prevención de la violencia de género y de origen sexista y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, incorporando además métodos de resolución de conflictos de forma pacífica. La red se vincula a la creación de la figura del coordinador o la coordinadora de igualdad en los centros, y esta figura aparece por primera vez en 2013. En el desarrollo de funcionamiento de curso de aquel año se dice que, aunque no es imprescindible, sí sería deseable que esta figura se formaran en igualdad y acreditasen esa capacitación. Empezaron esas acreditaciones de igualdad, que son propuestas para que haya una por centro educativo, que como dato interesante diremos que en el 13-14 había 61 mujeres acreditadas frente a 8 hombres, en la convocatoria siguiente 53 mujeres y 4 hombres. Llegadas a este punto podríamos plantearnos, ¿en manos de quién está la igualdad? ¿En manos de las mujeres que queremos cambiar la situación? ¿Dónde están los hombres que trabajan en sus centros educativos por la igualdad? Los hay, obviamente, lo sabemos. ¿Por qué no se forman? ¿Por qué no se acreditan? ¿Por qué no aparecen? Están aquí, claro, entre este público maravilloso, pero son pocos. Hay que reconocerlo en nuestro caso. Pero para tranquilizarnos un poco, diremos que en el programa escolar, del que hablaremos hoy aquí, ¿no?, y que mencionaremos más tarde, el número de profesores participantes fue bastante mayor, lo sabemos. Se crea, para retomar nuestro acercamiento a la realidad canaria, la figura de agente zonal de igualdad de los centros públicos docentes no universitarios para el periodo 18-20. Este agente zonal ha resultado ser la agente zonal, 25 mujeres y 3 hombres. La medida de la creación de esta figura se concreta dentro de las acciones previstas en la Ley Canaria de Educación No Universitaria, con el fin de promocionar la igualdad de género, la prevención de la violencia de género y otra violencia con origen en el sexismo. Consiste en la dotación de 5 horas lectivas semanales a 50 docentes de centros públicos de toda la comunidad para el desarrollo y la coordinación de acciones de los centros educativos de la red de escuelas para la igualdad. Y aquí podríamos pararnos a reflexionar de nuevo. Entonces sí que hay inversión. Decimos que no se apuesta por medidas significativas, pero de alguna forma sí que se hace. 1 hora lectiva para cada centro, 5 lectivas para cada agente zonal. Es verdad que es muy poco en el día a día de nuestras escuelas o de nuestros institutos, pero el conjunto de la inversión no parece tampoco una cantidad despreciable. Entre las metas próximas de la red están que todos los centros que la forman presentemos este año un plan de igualdad y llevar a cabo un protocolo de intervención ante la violencia de género. Recapitulando, si tenemos un marco legal claro, a pesar del agujero negro en coeducación que supone siempre un gobierno del PP, si este marco legal nuestro que hemos decranado, que es mejorable, pero finalmente legal y por tanto de obligado cumplimiento, ¿qué sucede con la coeducación? Hablando de los recursos, con la ley nos referimos a todo el soporte legal que hemos mencionado y que justifica y argumenta los cambios necesarios en los centros. En la realidad del aula, nosotros, nosotras, docentes de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, ¿cómo trasladamos esto al alumnado? Nuestros elementos de trabajo están claros y sobre todo muy pautados. Objetivos didácticos, contenidos específicos, competencias, metodología y evaluación. Vemos presencia de estos elementos del articulado que normativice principios coeducativos.
Los apreciamos con claridad en los objetivos, sin embargo, los demás apartados de la programación del aula están bastante más escondidos o directamente no aparecen. Vamos a comentar cada uno de ellos. Los objetivos didácticos deben contribuir a desarrollar los objetivos y fines de las diferentes etapas educativas. Aunque están claros para las 4 etapas principales que nos atañen, hablaremos solo de 2 de ellas, por ser las que abarcan la enseñanza obligatoria. Y toda esta información pues la hemos resumido de los reales decretos pertinentes, ¿no? En educación primaria se contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. En secundaria se trabaja por las capacidades que les permitan valorar y respetar la diferencia de sexo y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. En bachillerato y en formación profesional se continúan en estas líneas: igualdad, capacidad crítica, no discriminación y resolución pacífica de conflictos. Pasamos ahora a los contenidos. En este apartado tenemos 2 bloques, ¿no? El primero sería aquel que agrupa los conceptuales, el saber, datos, hechos, los procedimientos, el saber hacer, habilidades, destreza y las actitudes, ¿no? El saber estar. Se trabajan desde estos contenidos la igualdad, la no discriminación. El segundo bloque lo componen los contenidos transversales. En el Real Decreto los enuncia y los desarrolla. Se nos dice que las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se evitarán, además, los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Y, por último, los currículum de la ESO y el bachillerato incorporan elementos curriculares relacionados con los riesgos de explotación y abuso sexual. En cuanto a las competencias, no hay ninguna mención, excepto en la social y cívica, donde se nos dice que para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Vemos que están meramente mencionadas sin ninguna intención de profundizar el tratamiento del tema y destacar su enorme importancia. Se menciona la discriminación de género menos, por ejemplo, que el terrorismo, ¿no? Es bastante significativo. Con respecto a la metodología no tenemos nada que decir porque no se menciona. Y en el proceso final de evaluación, ¿está presente la coeducación? ¿En los criterios de evaluación, en los estándares de aprendizaje? Pues depende de la materia, pero en la mayoría no. Si tomamos como ejemplo el nivel de cuarto de la ESO, mientras en los currículos de matemáticas académicas, aplicadas y economía, entre otros, no introducen expresamente mención alguna, en el de lengua y literatura sí aparece un asomo a la perspectiva de género. Podríamos citar 2 ejemplos, ¿no? En el criterio 6 se habla de comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexo y la igualdad de derechos. Y el 7 que habla de explicar y definir distintos valores de significado de las palabras en relación con la intención comunicativa, con la debida atención al léxico específico del español en Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos. Esto de la diferencia de sexos es un poco ambiguo. No obstante, si miráramos otra materia bastante más contundente, educación plástica y visual, que lo trabaja a través de muchos criterios, 2, 3, 4, 5 y 6, encontraríamos otra redacción, ¿no? Adoptar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y frente a las manifestaciones que supongan discriminación sexual, social o racial. Nuestra valoración es que los principios coeducativos están presentes en los niveles más generales. Sin embargo, están poco presentes o inexistentes en los niveles más concretos, que son los que realmente usa el profesorado.
¿Cuál sería la demanda concreta? Pues la introducción explícita de estos principios coeducativos en todos los elementos curriculares de aplicación real en la práctica docente y el seguimiento del cumplimiento de los mismos. ¿Alguna profesora o profesor en la sala convive con un departamento, no valdría unipersonal, en el que todas las personas que lo forman estén dispuestas a evaluar a su alumnado y esgrimir delante de la familia, el equipo educativo, el equipo directivo, el inspector o la inspectora, que la nota o el negativo que le pusieron al alumno lo hicieron por no usar un lenguaje coeducativo? Seguro que aquí a lo mejor en esta sala encontramos algún valiente, ¿no? Y que alzaría su mano orgullosa y orgulloso de su labor, pero ¿creen que es la mayoría? O al menos una cantidad suficiente de profesorado como para que digamos que la coeducación está normalizada en la dinámica académica. Y los profes de matemáticas, que ni siquiera lo tienen en su currículum, lo imparten, lo trabajan, lo evalúan, tienen formas o herramientas para cumplir la ley. Habrá 1, 2, 3 de matemáticas, distintas materias, ¿no?, que sí lo harían, pero son individualidades. Necesitamos que todo el cuerpo docente de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional cumpla la ley. Tomando esta información en cuenta, ¿por qué sigue creciendo la violencia de las relaciones de pareja entre jóvenes? ¿Por qué siguen detectándose patrones de control y sumisión en las aulas? ¿Por qué muchos chicos y algunas chicas, dependiendo de la suerte que tengamos con el alumnado, se quejan de otra charla más cuando se trabaja la prevención de la violencia machista y, sin embargo, día sí, día no, asesinan a otra mujer que pasará, contabilizada o no por el Gobierno, a engrosar las filas de un listado abominable? ¿Vivimos, pues, en lo que nuestra compañera María Moreno llama un espejismo de la igualdad? Esta metáfora es realmente acertada. Tenemos todo a favor para que la igualdad sea real, sea un proyecto factible, pero no es más que un deseo, una utopía. Por ella trabajamos duro, muy duro, y conseguimos mucho, no hay duda. Pero ¿y todo lo que falta? Y la ocasión en que la propia María nos comentó por el grupo del claustro, aquella en la que un grupo de compañeros acudió a sus charlas con el objetivo de boicotearla, y aunque no lo hicieron, la sensación que ella tuvo en sus propias palabras fue la de desactivar una bomba. Así nos sentimos todas las feministas, casi todos los días, como si tuviéramos que andar con cuidado, porque en cualquier momento algo puede explotar. Es sumamente agotador, y más sabiendo que las leyes se supone que están respaldando todas nuestras acciones. Y los libros de texto, con ese sesgo claramente identificable, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León como muestra de la ascética y la mística del siglo XVI. ¿Y Santa Teresa? ¿No interesa la obra de Santa Teresa? Esto es solo un ejemplo sacado de un libro de lengua de tercero. Pero los referentes femeninos, Ada Lovaz, Grace Hopper, Heidi Lamar, que solo los encontramos en los libros Mujeres en la Ciencia o Mujeres de, o libros que compramos como regalos, no en los libros de texto. ¿Por qué no dentro del currículum? Los necesitamos para que nuestras chicas sepan también que ellas pueden llegar a lo más alto, sin que tenga que depender del azar de la familia en la que han nacido. ¿Y el cuestionamiento del lenguaje igualitario? Si es un criterio de evaluación de lengua y literatura, ¿por qué insistir en que no hace falta cuando no solo sí lo hace, sino que es legalmente obligatorio y es un contenido evaluable su uso? Y la inspección educativa, aunque sabemos que ya hay casi, al menos en nuestra comunidad, tantas mujeres como hombres en inspección, ¿se forman? Sí, lo sabemos. ¿Se lo toman todo lo en serio que es necesario? Cuando van a los centros a supervisar nuestro trabajo, ¿la coeducación es un aspecto sobre el que se cuestionan y sobre el que insisten en la necesidad de su cumplimiento? ¿O no les parece que sea lo suficientemente relevante como las programaciones, los horarios y toda la documentación que miran? Y ya dentro del centro, ¿cómo se llega desde los controles externos a la CCP, a los departamentos y al propio profesorado? ¿Se revisa este trabajo? ¿Es posible saber si en un centro cumplimos todos y todos la ley? ¿O miramos para otro lado porque es que el compañero es como es, ha tenido malas experiencias, hace lo que puede? Sabemos además por experiencia propia en nuestro centro que la sobrecarga de trabajo nos hace rechazar cualquier nueva tarea, sea del tipo que sea, incluso aunque ésta tenga un peso tan importante como la de la igualdad, la no discriminación, prevenir el sexismo y la violencia machista. ¿Qué podemos hacer? Si hemos dicho que hay inversión económica, ¿no podríamos considerar malversación de fondos, no cumplir lo que nos dicta una ley en la que realmente, aunque no lo parece, estamos invirtiendo dinero público? Hay muchos recursos invertidos, no el suficiente, nunca será suficiente, siempre puede ser más, pero mucho, en planes, en formaciones, en horas, en coordinaciones. ¿Por qué dejarlo entonces en manos de quien quiera, quien le apetezca, quien se sienta afín a los contenidos? Ese voluntarismo del que todas y todas nos quejamos. Sabemos que en la Comunidad Foral de Navarra, que es la comunidad más valiente, porque ha determinado la obligatoriedad del programa Escolae, del que ya nos hablarán más tarde María Solana y Pilar Mayo, ¿no? Las comunidades autónomas más atrevidas, como mucho, han logrado convertirla en una materia optativa, ¿no? Creo que Galicia y Asturias, donde recibe el nombre de igualdad de género, o Andalucía, ¿no?, que se llama cambios sociales y género.
Nosotras nos compramos el libro escrito por las compañeras Carmen Ruiz Repullo y Marian Moreno, ¿no? En el Centro Eufóricas nos lo compramos unos cuantos ejemplares. Nunca hemos invertido dinero en un libro de texto más contentas que aquel día, ¿no? ¿Por qué los planes lectores, los planes de salud, los planes de convivencia, la Red Eco, el huerto escolar, no los cuestiona nadie, pero la igualdad en la mayoría de los centros como un campo de mina? Hasta el punto que, siguiendo con el ejemplo de Navarra, 2 partidos políticos alcen la voz para posicionarse en contra y para advertir a la sociedad de las 1000 plagas que sufrirán si los contenidos cívicos y coeducativos llegan de forma obligatoria a los centros educativos al que acuden sus hijos e hijas. Y ya a pie de calle, dejando el cargo de vicedirectora a un lado, ¿por qué si yo tuviera un amigo o una amiga que se fuera a presentar a las oposiciones, le recomendaría no vertebrar toda su programación en torno a este tema? Y sin embargo me parecería estupendo cualquier otro valor transversal, la paz, el respeto hasta la educación vial. Aquí podríamos contar que es que conocemos a alguien que se presentó a unas oposiciones este verano, un compañero, y cuando le corrigieron el trabajo en lenguaje exclusivo, estamos hablando de una persona comprometida, y cuando se saltó en una sola vez lo de alumnos y alumnas, el tribunal consideró que se lo había hecho una mujer, ¿no? Y le bajaron la nota, o sea que yo no animaría a nadie a que lo hiciera, ¿no? Sino que usara otro tema más seguro, si quiere. ¿Por qué es tan difícil trabajar este tema con las familias si todos y todas sabemos que es el eje de la educación no formal? Ya sabemos, ¿no? Cada uno en su casa. Como dijo un presidente de comunidad autónoma, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace tanto, la violencia machista es un problema de personas individuales, más que de la sociedad en su conjunto, y no va a haber una solución mágica porque en la intimidad de los hogares y las familias esas cosas ocurren. Vamos a dejar nuestro asombro. La realidad es más dura y por eso cuando nos despertamos con titulares como el del pasado lunes 22, Barcos obligará a todos los niños de 0 a 6 años que tengan vivencias sexuales a través de juegos eróticos, publicado en la edición digital de navarra.com, solo nos cabe pensar que para una parte importante de la derecha del país no hemos dejado de ser las brujas que conjuraban al demonio en los aquelarres e incluso quizás no hemos dejado de ser las brujas que conjuraban al demonio en los aquelarres o incluso quizás aquellas otras que se comían a los niños engañándolos con dulces y golosinas. Nada más perverso para la ignorancia que que la ignorancia. Nos toca seguir luchando. Mejor si es con la ayuda de unos medios de comunicación que no manipulen, que sean objetivos y que informen y formen a su público. Por último, y para acabar, voy a cerrar mi intervención con algo un poco más liviano, pero no tanto. ¿Se imaginan un Merlí, esa serie famosa, chica? Ese Mesías salvador del alumnado que les va a enseñar un Merlí chica, ese Mesías salvador del alumnado que les va a enseñar, aunque sea a palos y a gritos, saltándose las normas, los tornos y la ética, porque se asume que él puede darlo. ¿Se imaginan una profe así? Soltando lindezas por su boca y liándose con medio instituto. ¿Sería tan aclamada la serie? Todo el mundo dice que Merlí es fantástico, que lo único malo de Merlí es él. Que los temas, los debates, la filosofía, solo le sobra a él. ¿Se lo imaginan? A lo mejor sí, ¿no? Habría que hablar con la productora. De momento nosotros recomendamos ver Rita, ¿no? Una serie danesa que, aunque más dura, más descreída y bastante menos complaciente, nos acerca quizás más a unas aulas más reales. Muchas gracias por su atención. Bravo, Paqui. Gracias, Paqui, de verdad. Todas esas preguntas que nos has soltado, seguimos haciéndonoslas. Por eso estamos aquí. También para responder a alguna de las preguntas. Mirad, siempre me planteo, cuando hay un acto de este tipo, que hay en este momento, aquí, donde estamos, mujeres invisibilizadas. Y quiero, por lo tanto, visibilizar, porque he visto que además son todas mujeres, a todo el equipo de limpieza de este auditorio que nos permite estar aquí. Del mismo modo, aunque van vestidas de negro,
aunque intentan pasar desapercibidas, quiero, por favor, un tremendo homenaje a dos chicas que son fundamentales. Y ahora sí. Mirad, ¿veis cómo a veces sí me acuerdo de agradecer cosas? No suele coincidir nunca en la inauguración, pero luego lo hago, ¿eh? Soy maja. Bien.